lógicamente, hoy la patología del glúteo profundo ha ido decayendo, por decir así, en lo que es en el tiempo, debido a que han cambiado sus nombres, las patologías se fueron agregando y hay muchas cosas que no son de la misma etiología que uno pensaba. Estas lesiones generalmente pueden causar dolor y entumecimiento en la porción posterior del glúteo, generalmente pueden producir debilidad y pueden irradiarse hacia cadera y en la parte posterior del muslo. El dolor glúteo generalmente en la parte posterior se exacerba con la rotación interna, como estamos viendo aquí en la imagen, y generalmente da una intolerancia al estar sentado unos 30 a 40 minutos o 20 minutos y empieza a dar una hipoestesia en el lugar del glúteo. Es muy importante saber la anatomía de los diferentes bordes que uno tiene. El borde anterior está dado por la estructura ósea, que está dado por lo que es el cuello femoral, o sea, en esta topografía, y ver generalmente lo que es los planos musculares, que son los más importantes, que habitualmente asientan desde arriba hacia abajo el músculo piriformes o piramidal, gémino superior, el obturador, el gémino inferior y el cuadrado femoral, que son estas cuatro estructuras que ustedes están viendo en la fotografía. Y en la parte posterior todo esto lo cubre el glúteo mayor, que es el que asienta en ese lugar. En la porción lateral, las fascias que se juntan del glúteo mayor y medio son las que dan nacimiento o nacen en ese lugar sobre lo que es el trocánter mayor. Y en la parte medial está dado un poco por lo que es la escotadura ciática y el ligamento sacroespinoso, que son lugares que habitualmente uno puede llegar a ver en ese lugar. ¿Qué es lo que obtenemos en este lugar? O que vemos, aquí sale el nervio ciático con una rama ascendente que es el glúteo inferior y otra más descendente que va hacia la parte posterior y las estructuras vasculares que son muy ricas en este lugar. Y eso es muy importante para evaluar que esta zona es la que habitualmente puede comprometerse y puede dañarse dando una neuropatía y dolor generalmente localmente. Cuando hacemos un corte axial en resonancia magnética o en cualquier estructura anatómica, nosotros tenemos varias estructuras que uno puede ver. Aquí se ve muy bien en el corte axial en T1, el cuadrado femoral, los músculos isquiotibiales como son el semimembranoso, el bíceps, el semitendinoso, y en la parte más posterior, como dijimos, la pared posterior, el glúteo medio. Y vemos cómo se ve perfectamente bien el nervio ciático con toda la estructura fibrilar que tenemos allí y todo lo que es la estructura vascular periférica. Cuando hacemos un corte axial, como estamos viendo aquí, nosotros utilizamos diferentes secuencias tratando de ver la anatomía. En este caso ya la fibrilación o las imágenes fibrilar del nervio ciático comienza a manifestarse y las estructuras vasculares están periféricas. Pero ¿qué es importante evaluar en este lugar? La indemnidad o no del tejido graso periférico. También usamos secuencias T2. En esta secuencia T2 lo que hacemos habitualmente es tratar de ver procesos inflamatorios que asientan esta topografía, que hay que describirlo, que pueden ser el origen de este dolor del glúteo profundo. Cuando hacemos cortes, habitualmente hacemos corte en todos los planos. Hacemos en el plano axial, como estamos viendo aquí, se ve perfectamente bien lo que es los músculos isquiotibiales, lo que es parte de lo que fuera el piramidal, y el músculo glúteo en la parte posterior, y aquí vemos el corte coronal, cómo se ve el nervio ciático, tanto de un lado como del otro, las fibras como están en la cortadura ciática en la parte inferior del lado izquierdo, y cómo están distribuidas en esta región. Vemos perfectamente en la secuencia de 2 FATSAT cómo se ve la salida por la escotadura ciática bilateral. Vemos también en la parte anatómica, digamos, en las diferentes secuencias, cómo se distribuyen tanto el nervio ciático como las estructuras musculares. Y allí empezamos a ver algunas alteraciones morfológicas que podrían asentar como etiología del dolor. Como por ejemplo, vemos aquí una simetría de lo que es el músculo obturador externo, que se ve aquí, si lo comparamos un lado con el otro, que podría ser una deformidad que puede darle al nervio ciático y ver que en ese lugar esté un poco más estirado el nervio. También hacemos cortes sagitales, como vemos aquí, se ve perfectamente bien el nervio ciático en la parte posterior y las estructuras musculares que son, dado lo que es el gémino superior, el cuadrado y el obturador externo, en las tres estructuras que están viendo en esta situación. Y ahí se ve el nervio con las pequeñas fibras. Entonces, hacemos siempre las tres secuencias en T1 para ver los planos grasos y musculares y el proceso inflamatorio en T2 FATSA. Acá vamos a ver cómo recorremos de abajo hacia arriba todas las estructuras nerviosas, cómo se va la morfología cambiando del nervio para saber cuál es su indemnidad o no. Aquí empezamos en el corte más inferior, vemos cómo va cambiando la morfología, vamos ascendiendo. Allí se ve perfectamente bien el nervio y la simetría que tenemos de un lado y del otro. Fíjense como del lado derecho tenemos vasos más grandes que del lado izquierdo. Aquí se ve una estructura vascular que se desprende del lado izquierdo.
vemos en la parte superior cómo vamos ascendiendo y cómo vamos llegando a la intimidad o al contacto con los músculos isquiotibiales y pasamos a ver ya en la parte más superior el músculo piramidal, que es esta estructura que están viendo aquí, que está en contacto con el nervio ciático. Todas estas estructuras son importantes que el tejido graso esté conservado en la parte periférica y que haya simetría de las estructuras vasculares. Como estamos viendo aquí, está la escotadura ciática, donde ya empieza a ingresar al interior de la pelvis el nervio ciático y ya llegamos a ver cómo se distribuye en todo esto. ¿Qué es importante tener en cuenta? Dentro de la secuencia que utilizamos, a veces utilizamos secuencia para ver los plexos, tanto como lo hacemos a nivel braquial, lo podemos hacer a veces a nivel lumbar, ver cómo es la distribución, cuál es el proceso que puede haber inflamatorio periférico y ver la anatomía que se centra periférica al nervio ciático en la estructura de la salida de la escotadura ciática hacia la parte inferior. Aquí estamos viendo lo que veíamos recién, cómo vemos las imágenes y cómo se ven las estructuras vasculares periféricas. ¿La ecografía nos puede servir? Sí. Hay veces que no tenemos la resolución necesaria para poder visualizar, como aquí vemos la ecografía superpuesta, la imagen de la resonancia magnética, y no es fácil a veces ver los nervios en la parte profunda y sobre todo la indemnidad grasa periférica. ¿Qué vemos habitualmente como patología en el síndrome del piramidal? Habitualmente se pueden ver contracturas musculares, atrapamiento, traumatismos, inflamación o irritación del músculo piriforme. ¿Qué existen como diagnósticos diferenciales? Atrapamientos espinales del nervio ciático, o sea que la patología esté en la parte superior. Vamos a dar un ejemplo y algunas imágenes en el cual empezamos a ver las patologías que pueden asentar en el síndrome del glúteo profundo. Una, que sean bandas fibróticas, lo que es el seno piriforme, ver el síndrome del obturador interno y de gémino, patología de los isquiofemorales y el cuadrado femoral. También podemos ver lesiones en la patología de los isquiotibiales, en el glúteo o causas ortopédicas. Entonces, todas estas estructuras son las que van a darle el entorno al nervio ciático y como vemos, cada una de ellas contacto puede producir alguna patología. Vamos a ver primero las imágenes que puedan asentar sobre el nervio, que pueda llegar a tener bandas fibróticas que pueden estar comprimiéndolo. Por ejemplo, estas diferentes anatomías que tenemos de bandas fibróticas. Hay algunas que pasan por debajo del nervio, otras pasan por encima del mismo, otras se hacen una aplicatura y una fibrosis al nervio ciático. Como vemos aquí, esta estructura que yo dije recién que puede llegar a ser una estructura vascular, también puede ser un fenómeno fibrótico, una banda que puede producir la patología del síndrome. Siempre tratamos de hacer secuencia T2 para ver el grado de proceso inflamatorio que pueda llegar a haber en la profundidad. El músculo piramidal es uno de los estabilizadores de la cadera. Puede haber causas anatómicas, puede haber hipertrofia del músculo, atrapamiento dinámico del músculo piriforme y puede tener variantes que pueden llegar a producir este tipo de patología. Vamos a ver, por ejemplo, que una vez el nervio, como recién mostraba las bandeletas o los cambios fibróticos, también puede ser que el nervio esté dividido, que tenga una porción superior y otra porción inferior que nazcan o que pasen a través del músculo. En la contractura, cuando hay hipertrofia, se puede comprimir y producir un síndrome ciático profundo, o bandeletas o ramas o fibras que uno obtenga en la parte superior y en la parte inferior. O sea, hay varias estructuras anatómicas o variantes anatómicas del pasaje del nervio a través del músculo. Y aquí tenemos unos ejemplos. Fíjense entre el lado derecho y el lado izquierdo cómo queda una estructura muscular en el centro del nervio mediano y cómo quedan fibras por un lado y por el otro. Entonces, justamente es una variante en la cual puede ser causa del síndrome del glúteo profundo cuando esto es hipertrofia por esta variante anatómica que la atraviesa. Ven cómo se ve en el T1, cómo atraviesa un lado y el otro el músculo en la parte superior y media. Acá tenemos otro caso más, una simetría del músculo también piramidal, en el cual uno ve una simetría, el músculo en este lado está pasando la mayoría de fibras por la parte inferior y otro poquito por la parte superior, y este no, este pasa en la mitad y la mitad, por lo cual está el nervio pasando en la parte central del músculo. ¿Qué tenemos que ver habitualmente? Son los procesos inflamatorios, como les decía recién, y ver que en esta estructura o en esta fosa empezamos a ver procesos inflamatorios. Estos cambios de intensidad de secuencia, en secuencia de saturación grasa, como el TEOFAT-SAT, como el obturador externo o el piramidal, podemos tener estos cambios de señales en la fosa que uno llama habitualmente entre el trocánter y el isquio, o sea, fémoro-isquiática, que es la que habitualmente vamos a medir, como les voy a explicar a continuación.
Podemos ver esos cambios fibróticos. Este es un esquema quirúrgico en el cual vieron trauma por sobreuso y ven cómo hay fenómenos de adherencia y fibros cicatrizales. Y nosotros que podemos apretar ahí, ver qué proceso inflamatorio puede llegar a haber. Generalmente, este síndrome piramidal nos puede dar el 60% de las causas del síndrome de perforación, como síndrome del glúteo profundo, pero también puede haber perforaciones del piramidal, en la parte central, que es un 20%, y a veces puede también estar el origen sobre el cuadrado, como dijimos recién, prácticas deportivas, escoliosis, ginecología. Yo tuve un caso de endometriosis que lo voy a mostrar, y traumatismo o cambios fibróticos o cicatrizales. Entonces, para repasar un poquitito, generalmente pueden ser variantes anatómicas, cuando hay hipertrofia, cuando hay un atrapamiento o un pasaje del MID. Generalmente el obturador o el gémino pueden producir el síndrome de la cizalla o de la tijera, que habitualmente puede producirle el estrechamiento en ese lugar y producir un atrapamiento del nervio. Generalmente, como dije recién, que el piramidal puede estar perforado, también puede estar perforado el obturador interno. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el caso del obturador interno que está en la parte inferior, también puede estar perforado por el nervio ciático. ¿Qué vemos? Lo mismo que les mostraba yo recién, en el caso del cuadrado, el cuadrado femoral, ven cómo se ve ese cambio de señal en la escotadura o en el receso isquiofemoral, y ven cómo se ve todo el edema, que en este caso está asociado a un edema de la región isquiática, característica de este proceso inflamatorio. Aquí tenemos otro caso más de otro proceso, en este caso hicimos un corte oblicuo siguiendo el eje del cuello femoral, y aquí se ve el proceso inflamatorio. Vemos también lesiones en el caso de jugadores de fútbol, en el jugador de jugadores de básquet. Este fue un jugador de básquet muy conocido aquí en la zona de Córdoba, en el cual hizo una lesión, si ven la simetría, del músculo obturador externo. Ven cómo se ve la simetría entre un lado y el otro. El lado derecho está el lado izquierdo está normal y el lado derecho tiene todo ese edema, y tenía también un dolor en la región del glúteo profundo. Ahí se ve la imagen en la secuencia T2. Miren cómo se ve perfectamente el edema de esa miofibrilar hacia la parte. Este otro jugador es del mismo club, pero no hizo el obturador externo, sino que lo hizo sobre el obturador interno con la misma sintomatología. ¿Ven? Aquí se ve perfectamente la simetría entre el derecho y el izquierdo. Aquí tienen otro caso más de otro obturador externo. Miren cómo se ve perfectamente el proceso miofibrilar. Y esto puede a veces traer aparejado lesiones miofibrilares con calcificaciones, y eso habla de lo que puede ser una miositis osificante, que también hemos tenido en algunos casos. ¿Cómo podemos hacer a veces para tratar de estadificarlo, ver cómo podemos llegar a un diagnóstico? Porque a veces es difícil ver un poquitito el estrechamiento de este espacio, que es el cuadrado femoral, que generalmente es mayor a 10 milímetros. Cuando es menor es cuando tenemos mayor problema, o el estrechamiento en el espacio isquiofemoral, que yo les mostraba recién, que era de unos 15 milímetros. Eso puede producir una irritación del nervio ciático y producir generación de adherencias o atrapamiento. Acá más o menos un esquema en el cual uno ve que cuando rota hacia afuera el pie, pega el isquion con el trocánter. Entonces eso hace que pueda llegar a haber una sintomatología en ese lugar. Acá tenemos un ejemplo en el cual forzamos a ese paciente en rotación externa. Miren cómo se ve como que el trocánter se acerca muchísimo al isquion y excluye la grasa periférica del nervio, y si el nervio no se hubiera desplazado hacia la parte posterior, probablemente haya quedado atrapada en el mismo. Aquí se ve otro caso en el cual uno está normal. Ven que el nervio está totalmente lejos de la escotadura, pero cuando hacemos la rotación que yo les mostraba recién, miren, rotación interna y rotación externa. En el lado izquierdo está la rotación interna, cómo está pegando, cómo se achica el espacio y cómo provoca ese proceso inflamatorio que puede dar el síndrome del glúteo profundo. Acá tenemos otro caso más, pero este caso ya empieza a tener cambios de señales. Miren del lado izquierdo cómo se ve que empezamos a tener periférico al tejido graso, periférico al nervio ciático, ese proceso inflamatorio que nos puede dar una sintomatología del glúteo profundo. Acá tenemos otro caso más, parecido a lo que yo les mostraba recién, del edema en la escotadura. Otro caso más de edema en la escotadura, pero miren que hay una asimetría de la región isquiática. Probablemente este ya tenía una lesión en el músculo isquiotibial como etiología. Y acá tenemos algunas variantes en el cual puede haber adherencia. Fíjense que el nervio ciático tiene esta estructura filiforme, que probablemente sea de bandas fibróticas, que del otro lado no lo tiene menor tejido graso periférico, y allí puede asentar la causa de la sintomatología del glúteo profundo. Y tenemos casos como este paciente en el cual en la rotación externa existe un contacto directo entre la región isquiática y el trocánter mayor, o la región del femoral, y esto hace que produzca ese proceso inflamatorio continuo
en ese lugar. Ahí está cerrado totalmente el espacio, lo mismo que en este otro paciente que tiene un edema. ¿Qué otra patología puede afectar esta rotación? Bueno, la otra patología que puede ser es justamente lo que yo les mostraba a ustedes, que haya una alteración en la antetorsión femoral. ¿Qué significa la antetorsión femoral? Que el pie esté rotado o tenga como si fuera, nosotros le decimos acá en Argentina, como si fuera el pie, las 10 y 10, o sea, los pies miran hacia afuera. Entonces esa alteración de la rotación, que habitualmente se puede medir perfectamente bien, que tiene más o menos unos 12 grados de normalidad, más va entre 15 y 20 grados, habitualmente si está muy rotado, hace que justamente pegue el trocánter con la escotadura ciática y eso hace que a veces podamos tener síntomas en la región isquiática. Entonces, por eso, la antetorsión o la anteversión del fémur nos puede producir justamente este tipo de patología. Esto nosotros no lo medimos con mucha frecuencia, está en la bibliografía, que es el ángulo entre la línea del centro de la carilla superior de S1 con las cabezas femorales, y eso puede ser que tener mayor horizontalización pueda ser una tensión mayor. Causas de lesiones que vimos recién son todas anatómicas, bandas fibróticas, procesos de compresión, alteración de la antetorsión femoral, todo eso produce una disminución de la escotadura entre el isquion y el fémur. Si nosotros tenemos traumatismo, como en este caso de este paciente que tiene un traumatismo de la rama ilio e isquiopúbica con fractura, crea un proceso inflamatorio sobre el músculo obturador externo, periférico a lo que es el gémino y el piramidal, y eso hace que pueda llegar a producir ese proceso una inflamación y un contacto con el nervio. Entonces eso también puede dar un síndrome glúteo profundo. Este es el mismo caso en el cual ven todo el proceso inflamatorio que tiene también una colección peritrocantérica. También tenemos fracturas del acetábulo, en la columna posterior del acetábulo, como se ve la fractura del acetábulo que nos puede producir justamente inflamación o irritación del nervio a través del edema que produce sobre el músculo piramidal o el cuadrado femoral en la parte superior. Entonces, todas esas patologías nos pueden producir. Este fue otro caso de trauma agudo. Fíjense la colección hemorrágica que hay en el glúteo, probablemente en esa se asociaba algún Morin-Lavallée, y cómo se ve todo el proceso inflamatorio periférico a el nervio ciático. ¿Estamos? Acá tenemos otro caso más, que este caso fue una gran colección del músculo glúteo que terminó con una miositis osificante. Acá está la imagen. Esto fue en febrero del 23, la calcificación, y esto fue en febrero del 24, cómo se va haciendo la famosa calcificación en catáfila de cebolla, y eso va disminuyendo su tamaño, pero si esta calcificación queda en un lugar próximo al nervio, o en su defecto cuando lo comprimamos, nos puede producir, como le decía recién, esa sintomatología. También tenemos casos de pequeños quistes, como este caso de un pequeño quiste en el glúteo, en la parte distal, que está muy cerca de lo que es el nervio ciático, pero el dolor es un poquitito más inferior al que habitualmente vemos. También hemos tenido avulsiones de los isquiotibiales, como en este caso una avulsión evolutiva con calcificación del fragmento, bien está grande el fragmento que tiene, y se proyecta justamente sobre ese pasillo donde pasa el nervio ciático, y al sentarse, lógicamente, produce la compresión y el dolor. Entonces, otra etiología, en este caso habíamos visto en ecografía y posteriormente lo confirmamos con la resonancia magnética. También tenemos esta sintomatología en lesiones como las avulsiones de los isquiotibiales. Como vemos aquí, hay una avulsión del isquiotibial, esa avulsión puede producir ese hematoma y la característica de la inflamación. Otra avulsión muy importante con mucho edema del isquiotibial que afecta el pasaje del nervio ciático periférico y la sintomatología característica. Acá tenemos una imagen similar, muy evolutiva, muy inflamatoria, que va sobre el obturador externo, parte de la inserción de los isquiotibiales y parte de lo que es el piramidal. Estas lesiones a veces pueden ser desgarros longitudinales de los isquiotibiales, como vemos aquí, que dan un dolor un poco más bajo de lo que es el glúteo profundo. Acá tenemos también pacientes que pueden tener alteraciones vasculares, como la que estamos viendo aquí, que puede haber malformaciones, asimetría, puede haber hasta trombosis. Se han visto trombosis de venas periféricas al nervio ciático por haber estado mucho tiempo sentado o lo que fuere. Y eso también puede ser una causa de la etiología. Aquí tenemos una paciente que tiene una asimetría vascular, tanto de un lado como del otro, en íntimo contacto con el pasillo focal y con el nervio ciático. Tenemos tumores que también pueden producir una sintomatología parecida, que es un gran lipoma, si lo ven, nace en el glúteo profundo y se va hacia la escotadura ciática comprimiendo al nervio ciático sobre la salida en la escotadura. Miren que casi no le deja lugar y lo está totalmente desplazando.
Un síntoma de diagnóstico diferencial puede ser el que puede producir un osteomastoide en el cuello o pericapsular posterior, como ven aquí. También podemos tener, como dije recién, casos de endometriosis. Hemos tenido un caso de endometriosis en el cual realmente no podíamos hacer el diagnóstico. Veíamos que había un gran proceso inflamatorio periférico del nervio ciático sobre la escotadura. Cuando hacemos secuencias en GRE, vemos que estas imágenes tienen un gran componente hemorrágico, que tenía dolor generalmente en todos los periodos menstruales. Y miren cómo baja el tejido sanguinolento y de endometriosis, del endometrio, a través de la escotadura ciática, siguiendo al nervio. O sea, no hicimos más que diagnóstico, se hizo una debridación un poco, se trató de ver si con tratamiento hormonal sería un poco, pero la verdad que la sintomatología del paciente era muy excesiva y tenía muchísimo dolor. Este, se ve también la imagen en la escotadura ciática, toda la imagen de lo que puede llegar a ver. También hemos tenido casos de abscesos por decúbito, cuando hay mucha atrofia muscular, hace que haya una compresión de la región isquiática con el nervio, eso produce un gran proceso inflamatorio periférico y eso crea una imagen muy parecida de dolor en la profunda. Hemos tenido también casos de chicos con miositis osificantes, en su efecto posterior a una infección o por dolor por infección. Generalmente no se olviden que ahí está el cartílago entre lo que es el pubis y la región isquiática, que hemos tenido casos de infección y eso hace una miositis, y esa miositis infecciosa nos puede producir una sintomatología similar. Y también tenemos hace poco, y todavía seguimos con la paciente a cuestas, en el cual una paciente se colocó aparentemente silicona o un proceso estético sobre la región glútea, creó una gran rigidez. Esa rigidez hace que comprima el glúteo y con ello haga una compresión sobre el recorrido a la altura del piramidal y esté doliéndole. ¿Cómo hicimos para hacerlo? Hicimos una infiltración y ahí hicimos el diagnóstico de poder visualizarlo. Acá está la secuencia T1 y T2, como se ve todo el músculo totalmente atrófico, con probablemente resto de silicona y a su vez pueden llegar a tener alguna otra sustancia que no sabemos, metilmetacrilato, no sabemos qué le han puesto, y eso nos da esa imagen característica. Hemos tenido también pacientes con una paraartropatía neurogénica, son pacientes parapléjicos que habitualmente no mueven mucho, eso hace calcificaciones periarticulares o peritendinosas. En este caso es una hipertrofia muy importante periférica a la región isquiática, la iniciación de los isquiotibiales, que también tenía un síntoma parecido al glúteo profundo. ¿Cómo hacemos el tratamiento habitualmente? Primero hacemos el diagnóstico, hacemos infiltraciones con corticoides y anestésicos para saber si periférico al lugar del nervio ciático tenemos analgesia, y si no, podemos hacer también casos de colocación de hidrodisección con líquido o sono con aire, y a veces también colocamos plasma rico en plaqueta. En realidad se hace un poco para el tratamiento y ver si podemos disminuir el efecto de esos pacientes. Otro caso más en el cual también hicimos una infiltración a nivel de la región del glúteo profundo con silocaína. Acá tenemos otro caso más que también hicimos para hacer el diagnóstico y vemos si podíamos hacer que el paciente se sintiera mejor.